Buenas tardes y muchas gracias a todos los asistentes que se conectaron para ser parte de esta charla en la tarde de hoy. Bueno, antes de arrancar, vamos a presentarnos. Mi nombre es Martina Renzi, soy parte del equipo de Fineals del área de impacto. Estamos con Agustín Raffo, que es parte del equipo de selección, y con Sofía Garbarini, que es analista funcional en la compañía, pero además hoy viene a compartir una experiencia, creemos, muy valiosa, porque como vamos a presentarles la Bootcamp Chrysalis, que es la Bootcamp de Fineals, Sofía fue parte, primero como estudiante, así que creo que va a ser interesante poder compartir esa experiencia con ustedes. Para quienes no nos conocen, Fineals es una empresa argentina de tecnología, de software de gestión, que además tiene un área muy importante de impacto social, impacto cultural, impacto en las artes. Ahora les vamos a contar un poco más de qué trata que una empresa de tecnología tenga un área tan importante de impacto, pero queremos contarles un poco el recorrido que vamos a hacer en la tarde de hoy, que es un poco contarles de nuevo, ¿no?, qué hacemos desde el área de impacto y qué proyectos promovemos, qué tiene que ver con la Bootcamp Chrysalis de la compañía, y un poco después contarles también, bueno, ahí con Agustín, cómo es el proceso de selección en esta Bootcamp, pero bueno, una Bootcamp en general, creemos que va a haber muchas herramientas e información que van a poder llevarse en este proceso que muchas de ustedes estarán recorriendo hoy, que es el de la búsqueda de empleo, y después pasar a un momento con Sofi para que puedas compartirnos esa experiencia personal que tuvo, y si vamos bien con todos los tiempos, la idea es para el final poder abrir un poco el micrófono, o por lo menos que ustedes vayan dejando ahí en comentarios preguntas para que podamos hacer un poco más dinámica esta charla, nutrir a la conversación, y bueno, también si podemos despejar alguna duda, nos iremos muy satisfechas y satisfechos de esta charla. Como les contaba, Fineans Impacto es el área de impacto de Fineans, de la compañía, y se organiza en 3 ejes estratégicos. Uno es educación, y ahí trabajamos fuertemente lo que es tecnología para la inclusión y para el empleo joven. El corazón del eje de educación, decimos, que es nuestra Bootcamp Chrysalis. Un poco para adelantarles, tenemos ya, bueno, estamos yendo por nuestra 8ª edición, después vamos a contarles un poco más de los números, decirles que tienen variedad de ofertas y de contenidos, pero que si hay algo que caracteriza a nuestro programa de Bootcamp es que además de ser 100% gratuitos, son también rentados, ¿no? De eso les vamos a contar un poquito más adelante. Pero como les decía, no es nuestro único programa del área de educación, tenemos otros programas, pero que quizás están menos vinculados con inclusión en el sector tecnológico y que tienen un poco más que ver con nuestro costado social y con la incorporación de personas en situación de vulnerabilidad a través de la educación. Otro de nuestros ejes es el de arte y de cultura, y ahí un poco acompañamos procesos de producción y de circulación de arte. Tenemos premios en lo que es artes escénicas y artes visuales. Quizás piensen que nada de esto tiene que ver con la charla que vinieron a escuchar hoy, pero les juro que sí. Está muy vinculado con la voluntad y la vocación que tiene Fineans de poder transformar la realidad a través de tecnología, de arte, de cultura y de comunidad, y uno de esos proyectos específicos es la Bootcamp Chrysalis. Y después en el eje de comunidad trabajamos mucho en lo que es, como dice ahí, el cuidado, la participación y el sentido de pertenencia. Fineans tiene 2 sedes, una en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, y otra en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, y pensamos todos nuestros proyectos y nuestros programas en ambos territorios, un poco pudiendo construir esa comunidad en los territorios de los que somos parte, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos Agustín y yo, y en Concordia, donde está Sofi, que después nos va a contar un poco más. Si querés, Agus, pasamos a la siguiente. Y ahora sí, nos vamos a centrar específicamente en lo que es el área de impacto en educación. Como les decía, nuestro lema es que usamos y pensamos a la tecnología para la inclusión como una herramienta en la cual articulamos formación, acompañamiento e inserción laboral en el campo tecnológico. Y ahí, entonces, un poco lo que yo ya les venía adelantando, no pensamos las bootcamps únicamente como procesos formativos,
sino como procesos formativos que después les permitan a las personas que pasaron por esa formación una inserción laboral efectiva en la industria tecnológica. Por eso articulamos lo que son nuestras bootcamps, nuestros procesos formativos, con una bolsa de empleo en la cual acompañamos a quienes forman parte de cada una de nuestras ediciones en la inserción laboral. Pasamos, si querés, una más, Agus. Y ahí un poco contarles, bueno, cómo concebimos esta formación tecnológica para el empleo, pensando en estos trayectos formativos desde un lado estratégico, que tenga que ver con propuestas específicas, que puedan garantizarle a quienes hacen un paso por esta formación el acceso a un empleo de calidad. Para eso entonces pensamos tanto los contenidos, no solo desde las necesidades que eventualmente podamos tener en la compañía, sino también haciendo una lectura de las demandas que actualmente tiene el sector de IT. Entonces pensamos cómo poder incorporar esas herramientas y esas habilidades que hoy son demandadas en la currícula de nuestra bootcamp. Y un poco así diseñamos los contenidos, pensando en esas necesidades bueno, del ecosistema empresarial del cual somos parte. Por eso nos parecía interesante contarles que la iniciativa sale de Área de Impacto realmente porque la pensamos como un modo de poder acercar herramientas para la empleabilidad, no solo pensando en las necesidades de Fineas, sino en las necesidades de todo el ecosistema, para que quienes pasan por nuestras bootcamp puedan estar listos una vez que terminan para insertarse en las empresas que son parte hoy de ese ecosistema. Bueno, y ahora sí te doy la palabra, si quieres, Agus, para que nos cuentes un poco más sobre el perfil y el proceso de selección también. Bueno, buenísimo. Buenas tardes a todos. Aprovecho un poco para volver a presentarme. Mi nombre es Agustín, trabajo dentro del equipo de selección dentro de Finegans. Nosotros durante las últimas 3 ediciones de la bootcamp estuvimos acompañando a todos los chicos que pasaron por este proceso, ayudándolos durante cada una de las etapas de la búsqueda justamente de estos entre 20 y 30 perfiles que suelen ingresar a ser bootcampers a este plan de capacitación del que venimos charlando. El plan que nosotros tenemos pensado a grandes rasgos la idea es que sea apto para todos, que sea apto para todos quienes encuentren las habilidades blandas, lo que nosotros llamamos y donde hacemos principal foco, rasgos de proactividad, de autonomía, de voluntad, este sentido de pertenencia del que hablaba Martina, y por eso los requisitos, digamos, excluyentes que nosotros manejamos a lo largo de todas nuestras bootcamp son los mínimos e indispensables. Tiene que ver con el estudio de alguna carrera que se acerque, digamos, a nuestras actividades, que pueden estar orientados principalmente a lo que tiene que ver el sector IT, todo lo que tiene que ver tecnicaturas en desarrollo, licenciatura en sistemas, ingenierías, y pueden ser también otro tipo de carreras que por ahí se acercan por ahí desde el otro lado, por ahí más desde el usuario, como por ejemplo la carrera de contabilidad. Si nosotros desarrollamos un sistema de ERP para contadores, nosotros necesitamos contadores y los involucramos en nuestras bootcamp. Mismo administradores de empresa, ingenierías industriales, tenemos una especialización agro también, entonces de ese lado buscamos armar equipos que sean muy diversos. No queremos encontrar 30 perfiles iguales y que después premiar, digamos, a los mejores, por ejemplo, dentro de lo mismo. Creemos que en esa diversidad, que en esa mezcla, que en esa diferencia de inputs, de diferencias de formaciones, diferencias de orígenes, como son, por ejemplo, alguien que creció en Entre Ríos y una persona que creció en Capital Federal, creemos que ahí se encuentra lo más rico, digamos, de nuestra bootcamp. Después otro de los requisitos, digamos, más importantes para nosotros que evaluamos tiene que ver con la disponibilidad horaria. La bootcamp es una capacitación que es remunerada justamente para que todos los bootcampers le puedan dedicar el tiempo que nosotros entendemos que merece. Las últimas vienen siendo de lunes a viernes de 9 a 13, son 20 horas semanales, es una carga bastante alta para lo que imaginamos de una capacitación, y por eso se hace la parte remunerada, justamente como para que vos puedas cubrir tus gastos mientras que participas de ella.
Estos perfiles que nosotros buscamos en general son perfiles de estudiantes o gente, tenemos como esa doble faceta. Tenemos la faceta del estudiante, de la persona joven que se está formando y que quiere insertarse laboralmente en el mundo de la tecnología, y tenemos el caso de alguien que viene trabajando por ahí en un sector o en otro sector y busca acercarse al mundo de la tecnología con alguna de estas formaciones, por ahí alguien que haya estudiado hace un tiempo, o etc. Eso principalmente. Después, bueno, necesitamos que la persona que ingrese sí o sí tenga una computadora con cámara y un buen micrófono para poder hablar e interactuar durante las capacitaciones, pero hasta ahí llegan los requisitos. A partir de ahí entra todo lo que nosotros podemos evaluar en una entrevista, que tiene que ver más orientado a lo que nosotros entendemos como las habilidades blandas que están tan identificadas, digamos, con el mundo Finance. Vamos a pasar un poquito con los datos. Nosotros ya hicimos 7 bootcamps. Hicimos 7 bootcamps, de las cuales están finalizadas y hay una corriendo en este momento. A medida que fueron pasando las ediciones son cada vez más complejas y cada vez más largas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las primeras ediciones de la bootcamp eran más cortas y hoy duran entre 3 y 6 meses. Buscamos que justamente nuestros perfiles tengan este alto nivel de capacitación y que a partir de acá puedan desarrollarse y puedan genuinamente llegar a una inserción laboral, que puede ser tanto dentro de Finance, como es el caso de Sofía, del que ahora vamos a llegar y contarles un poco, o ayudarlos a través de nuestra bolsa de trabajo. Ahora voy a responder lo que están charlando en el chat, que ahí lo veo que es muy interesante. Cómo ayudarlos a tener una inserción laboral por fuera de Finance. Nosotros, de estas 7 ediciones, la que está corriendo en este momento y la que finalizó el mes pasado, arrancaron este año. Es probable que durante las próximas semanas, meses, pueda ser que se abra una nueva convocatoria. Todavía no tenemos fecha, pero es muy probable que a futuro tengamos, porque la estrategia es esa, es seguir capacitando en este formato. Aproximadamente, como les decía, tenemos más o menos 30 participantes por bootcamp, por eso los 180 participantes becados, y Sofi como una de los 60 representantes que pudieron ingresar a trabajar dentro de Finance. Es muy importante y nos parece como darle transparencia a este tema. Nosotros, cuando becamos a 30 personas, pensamos en el desarrollo y en la inserción laboral general. Nosotros, a medida que fueron pasando las bootcamps, nos fuimos dando cuenta que no solo era un buen mensaje para quien era el bootcamp, para decir, bueno, confío en vos cuando tengo una vacante junior, sino que para nosotros nos empezó a servir que sea gente que ya conocemos, sea gente que vemos cómo trabaja, vemos cómo aprende, vemos cómo se desarrolla, y por eso cada vez miramos más la bootcamp cuando tenemos que hacer un ingreso junior, y de ahí salen tantas vacantes. La realidad es que estas cosas varían un montón, varían de acuerdo a la realidad del país, a la realidad de la industria, a la realidad de la empresa en particular y a las vacantes que se abran. Por ejemplo, hay momentos de mayor y momentos de menor rotación para nosotros, y eso nos hace también, son factores que uno no puede prever, digamos, cuando arranca una bootcamp, cómo vamos a estar cuando finalice, tal vez 6 meses después. Yendo un poquito más a temas de estructura, en general nuestras bootcamp tienen 2 partes. La primera está orientada a establecer y a igualar el punto de partida. No todas las personas llegan con la misma formación y eso lo sabemos y trabajamos con eso. Entonces, la primera parte es para nivelar, y hay mucha impronta nuestra de nuestra identidad, cómo trabajamos. Nosotros usamos, por ejemplo, la técnica de Design Thinking, que desde la primera bootcamp es muy fuerte, toda esa primera capacitación. Aprovechamos para hacer el desarrollo de habilidades blandas, y a medida que vamos avanzando con la segunda etapa, que en general duran mitad y mitad, ya nos metemos en las temáticas, digamos, que tenemos previstas como la especialización de la bootcamp.
Por ejemplo, la bootcamp que finalizó hace un mes fue la primera que hicimos con el especializada en Python y programación a través del uso de la inteligencia artificial. La bootcamp que está corriendo en este momento es para procesos de negocio, pensando un perfil por ahí más comercial de consultor y más cercano al cliente, misma, similar a la que hizo Sofía en su momento, y bueno, es algo que va variando. Las opciones, más o menos lo que están viendo en la presentación. Ahora vamos con una pregunta que es súper común: ¿cómo hacemos para buscar encima en un contexto en el que, bueno, todavía no me metí mucho, pero bueno, cada vez hay una gran noticia, que es que cada vez tenemos más postulaciones cuando nosotros abrimos una bootcamp y seguimos buscando que cada vez sea más, y ojalá que cada vez podamos abrir más oportunidades, más posiciones. Nosotros básicamente tenemos un proceso que la verdad es que no es corto. Buscamos justamente como para poder darle tiempo a todos los postulados. Nosotros le damos bastante tiempo de nuestras horas, le dedicamos a todo lo que tiene que ver con el filtro. Para nosotros no es lo mismo quien entra, y justamente desde ese lado hacemos algo tan amplio, digamos. Cuando nosotros abrimos la convocatoria, difundimos. Difundimos por todos lados, básicamente, la apertura de esta oportunidad. La abrimos por nuestras páginas de LinkedIn, que se llama Finegans, como la empresa. Después tenemos en Instagram por Finegans a secas y Finegans Impacto. Abrimos en bolsas de trabajo de universidades. Abrimos, bueno, por ejemplo, para quienes están en Entre Ríos, se abre por la municipalidad. Tenemos otras fuentes y otros portales por los cuales nosotros la difundimos. Pero justamente buscamos que pueda llegar a la máxima cantidad de gente. Una vez que recibimos tu perfil, en caso de avanzar y después de un primer filtrado, nosotros hacemos test técnicos. Depende, básicamente, la especialización de la bootcamp, depende cómo nosotros vamos a estar y qué test vamos a usar. En general usamos alguno de conocimiento técnico, que es asincrónico, y de lógica, en general muchas veces. Una vez que completan eso, el siguiente paso vendría a ser una entrevista grupal. Nosotros una entrevista grupal que es aproximadamente con 10 perfiles por cada entrevista, en las cuales buscamos analizar sus habilidades blandas, justamente haciéndolos interactuar. Tenemos actividades individuales, y actividades grupales dentro de este espacio, digamos. Una vez que avanzamos, entrevista individual, última instancia. Con algún referente de selección van a tener una última charla antes de recibir una propuesta, y con eso estaríamos listos. Este proceso nosotros calculamos que dura entre 1 y 2 meses, desde el momento de la postulación hasta el momento en que se comunica el ingreso, y ya van a saber la fecha de inicio de la bootcamp seguramente desde el momento en que estemos en la entrevista grupal. Y por último, queríamos hablar un poco a nivel, yendo específicamente a temas de selección, cosas que le pueden servir tanto para entrar a nuestra bootcamp, como para buscar trabajo, como para pensarlo desde otros lugares. ¿Cómo nosotros podemos ver su perfil, básicamente? ¿Qué pueden hacer ustedes para que haya más chances y que nosotros podamos estar más cerca de lo que tiene que ver con su perfil, y cómo podemos avanzar? Primero que nada, el primer tip que les vamos a dar es: nosotros para la bootcamp te completas un formulario. Tu inscripción es un formulario. Es muy importante que esa información esté actualizada, completa. Todo eso nos viene bien para decidir con más información. Mientras más información nosotros podamos decidir, mejor para ustedes, en definitiva. Que tu perfil no se quede afuera, siempre hablamos de esto, por falta de información del reclutador. Después todo lo demás puede pasar, es súper normal. Venimos haciendo, bueno, un filtrado largo, y hay muchas personas que terminan ingresando a la bootcamp que no es la primera vez que se inscriben. Eso nos pasa y va a seguir pasando. Segundo consejo que les podemos dar: nosotros nos vamos a estar comunicando por mail. Es muy importante que estén atentos, que revisen el mail de spam, porque nosotros contactamos desde el mail de selección específicamente dentro de Finance. Es muy probable que ese mail llegue por spam, bueno, muy probable.
puede pasar de vuelta. Que no sea por ese motivo el que se puede estar quedando afuera. Y el punto 3, que se vincula directamente con esta instancia también, es el involucrarse y hacer preguntas. Nosotros en todas las entrevistas, en las instancias sincrónicas, que son la entrevista grupal y la entrevista individual, nosotros abrimos la cancha y muchas veces preguntamos si hay consultas. Hagan esas consultas, sáquense las dudas. Vean que lo que les estamos proponiendo les cierra de verdad para llegar, para entrar motivados y para ganarse su lugar desde ese lado también. Para nosotros es muy importante una pregunta muchas veces, es hacernos entender que están interesados, que están involucrados. Si la pregunta no molesta, y la pregunta no molesta, y mismo en este entorno vamos a cerrar con preguntas, así que queremos escucharlos. Estuve viendo algunas que fueron pasando por el chat, así que nada, de ese lado la invitación es a participar. Sofi, ¿andas por ahí? Sí, acá estoy, Agus. Bueno, Sofi, como les fuimos diciendo, bueno, es una persona que ingresó por la bootcamp, que finalizó a principios de este año, y una vez finalizada se le ofreció un trabajo dentro de Spin. ¿Me querés completar un poco esta info, Sofi, y contarnos un poco de vos? Sí, bueno, hola, yo soy Sofía Garbarini, soy estudiante de licenciatura en sistemas, recibida de técnica universitaria en computación. Yo ingresé a la bootcamp justamente el año pasado y bueno, ahora estoy formando parte del equipo como analista funcional, como les comentó Agustín y Martí. Y nada, estoy muy contenta de estar acá y bueno, para contarles un poquito mi experiencia y cómo fue todo el proceso y las experiencias que se viven en una bootcamp, que la verdad es que es muy enriquecedora, tanto como para, como dicen ellos, para ingresar a Finance, como para ingresar a cualquier empresa, porque te enseñan un montón de cosas que sirve para todo, para el mundo laboral, así que nada, está buenísimo. Sofi, si te parece, como para poder contar un poco todo ese recorrido, ¿no? El que hizo Agus, quizás como desde el proceso de selección, pero ahora hacer es el mismo recorrido como bootcamper y como egresada. Empecemos un poco por el antes, que es, si querés contar vos cómo te enteraste de la convocatoria, qué sabías de Finance antes de anotarte incluso, o qué sabías de la bootcamp, ¿qué puedes contarnos un poco de eso, de esa previa a anotarte? Y ¿qué nos puedes contar? Dale. Bueno, yo soy de Concordia, Entre Ríos. Acá Concordia es una ciudad muy chiquita que está más que nada para el crecimiento de la citricultura y la ganadería, pero en la parte de IT está como bastante floja todavía. Estamos recién creciendo en eso. Y bueno, de Finance conocía la empresa de nombre, pero no sabía que era una gran empresa de software, pero era como que no tenía tanta información, pero me enteré de la bootcamp por parte de un amigo y dije, bueno, me voy a anotar a ver qué pasa, a ver qué sucede. Yo antes me desempeñaba como moza, verdulera, he hecho de todo mientras estaba estudiando y bueno, yo la verdad es que tenía toda la ilusión de conseguir mi primer trabajo de lo que estaba estudiando y de lo que me gusta básicamente, que es todo esto. Así que bueno, cuando vi la convocatoria de la bootcamp la pensé un montón porque dije, bueno, se debe anotar un montón de gente, todo, muchos nervios y demás, que bueno, es lo normal, calculo yo. Pero bueno, se comunicaron conmigo y bueno, y acá estoy. Así que nada, súper feliz. Y sobre eso que decías, Sofi, por ahí ya del proceso, ¿no? Dijiste, bueno, te animaste, aunque pensaste que un montón de gente se iba a notar y que quizás las chances eran pocas, pero bueno, acá estás. Pero hablándonos específicamente del proceso de selección, que de nuevo ya lo contó Agus, así que podemos como contrastar un poco esa información que nos dio desde tu lado. Si más o menos te acordás cuánto duró ese proceso, cuáles fueron esas etapas que nos contaba también Agus y cómo las viviste vos, o cuál fue quizás la más desafiante, la más difícil, un poco eso, de la previa al comienzo de la formación. Y bueno, yo básicamente cuando mi proceso de selección básicamente duró aproximadamente un mes, porque bueno, desde que me inscribí hasta que me llegó el primer mail de contacto de, bueno, estamos interesados en tu perfil, nos gustaría tener una primera entrevista grupal. Pasé por ese proceso de
de entrevista grupal, donde, bueno, ahí conocí a los otros postulantes, a los que, bueno, hoy en día algunos son mis compañeros. Y nada, fue muy acompañado todo el proceso, había gente de academia, gente de selección, siempre apoyándonos durante todo el proceso y acompañándonos, viendo que nos sintiéramos todos bien, todos cómodos. Te muteaste, Sofi, no te escuchamos. No sé, me habrán muteado. Te escuchamos justo y encima venías hablando muy bien, así que no sé quién te apagó el micrófono, pero decías que te habían acompañado mucho en el proceso, que te habías sentido muy cómoda. Me censuraron. Bueno, nada, eso. Durante todo el proceso fui muy acompañada, tanto por la gente de selección como la gente de academia, y después de la primera entrevista grupal, me llamaron para una entrevista individual. Luego de esa entrevista individual, obviamente hay todo un análisis de parte del equipo y recibí un mail diciendo que justamente les gustó mi perfil, que estaban interesados en mí, que ingresaba a la bootcamp. Así que nada, eso por ahí. Genial. Y una vez que ingresaste entonces a la bootcamp, contanos también un poco quizás de qué fue específicamente tu edición, qué contenidos viste, en ese sentido, si por ahí ya estaba relacionado con herramientas o con conocimiento que ya habías visto en tu estudio o no. Sí, bueno, mi bootcamp es la bootcamp Crisalis, que es una de las más largas. Justamente la mía duró 5 meses y medio. Se dividió en 2 etapas. La primera, como contaba Agus, yo lo siento más para las habilidades blandas, que es el design thinking, todo el pensamiento crítico, que te abre un montón la cabeza, te ayuda a pensar diferente justamente, o salir del molde, creo yo. Creo que va más por ahí de decir, bueno, ver las cosas diferentes y ver diferentes alternativas y salidas para un mismo camino, que está buenísimo y que eso te ayuda, hoy en día en el trabajo me ayuda un montonazo. Y después la segunda etapa es más técnica, que ahí sí, ya vi más cosas que estaban en mi carrera, tipo vimos introducción a Python, prompting, vimos todo lo que es BPMN, y bueno, y un final con App Builder, que es lo que se utiliza en Finance, y que la verdad está buenísimo, es mucho contenido, que por ahí obviamente yo decía, voy a poder con todo esto, pero justamente los tutores están siempre para acompañarte, siempre para explicarte, hay mucha etapa justamente de devoluciones, de feedback, mucho acompañamiento. No hay alguien que, o sea, no es como que hay respuestas incorrectas acá, sino todo es correcto, pero ellos te ayudan a entenderlo diferente, a mostrarlo diferente y comunicarlo. Uy, se me cortó. ¿Hola? No, ahí te escuchamos, ahí te volvimos a escuchar. Ahí está. Sí, justo te quería preguntar un poco sobre la estructura de los encuentros, o sea, cómo eran cada una de las jornadas. Ya Agus nos adelantaba, ¿no? Que es de lunes a viernes, que es de 9 a 13, pero por ahí un poco contarnos de esa dinámica de jornada desde que te conectabas, de las 9 hasta las 13, como para entender un poco también eso, cómo se estructuraban los encuentros, si eran parecidas a las clases de la facultad o si eran más como un trabajo, como que, ¿cuál es tu apreciación sobre esa parte? Los encuentros eran más que nada, ya te digo, clases con tutores, que muchos son, o sea, todos son financers, así que está buenísimo porque justamente ya te dan como una mirada de la empresa, que yo destaco que es una empresa totalmente cálida, humana, amorosa, totalmente comprensiva. Para mí es maravilloso, porque es un ambiente súper, que nos apoyamos unos a otros. Si vos no sabés algo, siempre va a haber alguien para explicarte. Y durante los encuentros, básicamente estaban todos nuestros tutores, bueno, nosotros que nos dividíamos por equipos, que esto obviamente nos iban mezclando en primera y segunda etapa, para que podamos interactuar entre todos y ver cómo todos trabajábamos en conjunto, porque creo que eso es lo que mayormente se busca, que vos sepas trabajar en equipo, porque bueno, la comunidad lo es todo, justamente. Yo creo que tanto en un trabajo como en la vida misma.
Así que nada, a veces teníamos los encuentros con los tutores y a veces también teníamos videoclases para ver, material, todo a nuestra disposición para que nosotros absorbamos mayormente el contenido. Se hace mucho hincapié justamente de que vos ocupes el tiempo de la bootcamp en el tiempo de la bootcamp, no que hagas un trabajo extra. Así que eso está buenísimo porque la verdad es que me permitía seguir estudiando. Eh, eh, Así que mi título lo conseguí durante la bootcamp, así que era todo posible. Yo también soy mamá, así que me parecía una oportunidad única, increíble, y la verdad es que me encantó participar y obviamente me encanta estar hoy, formar parte de la empresa, porque ya te digo, es un lugar súper cálido y súper humano, así que estoy muy contenta. Que bueno, ahí perdona, Gus, ya te doy la palabra si seguís vos que le preguntás, pero creo que Sofi nos dio el pie para poder hacer dos comentarios. Uno que tiene que ver con esto que ella decía, ¿no? De que el tiempo de la bootcamp sea para la bootcamp y no más. Y eso para nosotros también es importante, en el sentido de que es de 9 a 13, pero es de 9 a 13 y realmente como lo pensamos como una instancia previa a inserción, tiene todos los compromisos de un trabajo cualquiera. Es decir, uno se conecta a las 9 y está hasta las 3. Y si tiene cualquier inconveniente, que a todos puede suceder a veces, digamos, no sé, uy, se me cayó la conexión y todo, uno tiene que poder tener una herramienta para decir, bueno, ¿cómo lo soluciono para que en media hora, 40 minutos pueda estar disponible otra vez? ¿No? También ejercitamos un montón de prácticas que tienen que ver con el empleo de calidad y tener ese compromiso. Así que nada, me parecía que estaba bueno, esto que decía Sofi, con respecto al equipo, que por ahí fuiste nombrando academia, selección, y quizás lo pasamos un poco por alto, contar, y ahí vuelvo un poco al principio, ¿no? Porque para nosotros era importante decirles que era una iniciativa de impacto, porque la bootcamp se sostiene 100% de personal interno de la compañía, tanto para el diseño de curricular, para el diseño de clases, para el dictado de las clases, quienes participan, esos tutores que decía Sofi, son miembros de diferentes equipos de finance, ¿no? Entonces, bueno, es un compromiso que también tiene la empresa, pero también por entender que uno cuando está enseñando es un modo de volver a afianzar conocimientos y uno enseñando vuelve a aprender. Entonces es un poco un ejercicio que tenemos dentro de Finance de poder participar de estas instancias, de poder ser tutores, de poder ser facilitadores de talleres, de poder involucrarnos con la formación de otras personas. Así que bueno, era para reforzar un poco eso, que de todas nuestras formaciones no hay personal externo que viene a dictar un taller o una capacitación, sino que buscamos dentro de nuestros propios recursos y dentro de nuestros propios equipos quienes tienen el conocimiento para poder compartirlo. Obviamente después ejercitamos un montón de habilidades que tienen que ver con poder compartir ese conocimiento de un modo efectivo, pero bueno, creemos que si tenemos ese talento, tenemos que también poder aprovecharlo en estas formaciones. Así que ahí, Au, ya te doy la palabra. Buenísimo, buenísimo. Yo, Sofi, te quería preguntar un poco más de cómo se vive un poco el trabajo en equipo, de cómo estimulamos desde Finnegan, digamos, esos proyectos grupales, cómo lo viviste, cómo era este grupo de bootcampers de la edición 6. Bueno, básicamente, tanto en la etapa 1 como en la etapa 2 hay trabajos grupales e individuales. Nos dividíamos más o menos en equipos de 4 o 5 personas y bueno, y había exposiciones, o sea, Finnegan's nos brindaba una problemática para resolver y en equipo justamente pensábamos cómo resolverla. Y era un desafío, básicamente. Entonces, se vivió justamente, como la palabra lo dice, un bootcamp. Era muy todos en los mismos sentimientos de decir, bueno, qué nervios por todo el proceso, por llegar con los tiempos, por aprender a hacerlo. Pero obviamente, si necesitábamos que nos estiren un plazo, también nos ayudaban. Siempre había gente para darnos una mano, un feedback constante, ¿viste? Para cuando presentamos un trabajo de, che, para mí puedes mejorar esto. Siempre hay una oportunidad de mejora, eso lo remarcan mucho y me parece que es verdad, o sea, siempre puedes mejorar un poquito más tu trabajo y está buenísimo que te brinten diferentes miradas, pero obviamente siempre con la mejor.
Y bueno, y la verdad es que nosotros todos nos sentimos muy cómodos, hasta el día de hoy somos amigos, todo lo que estábamos en nuestra bootcamp, así que ya te digo, se vive un clima muy de compañerismo, muy dinámico, pero también muy emocionante por todo lo que estás viviendo, de decir, bueno, estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas, porque si bien uno en la facultad aprende y absorbe contenido, no es lo mismo ponerlo en práctica, largarlo de la cancha, por así decirlo. Siento que es totalmente, te da ahí como una sensación de emociones diferentes, y está buenísimo porque en la bootcamp podés explayarte y justamente explotar ese talento que por ahí vos no sabés que podés tener, y te dan las herramientas buscando tu talento para eso, porque justamente después a dónde vas o lo que haces depende de lo que vos desarrollaste como persona y como profesional, pero es gracias a todas las herramientas que nos brindan y que vamos aprendiendo durante el camino. Buenísimo. Y respecto de, digamos, vos volviste a la bootcamp, estás, por lo que entiendo, estás en otro rol ahora con las bootcamp que están corriendo. ¿Querés contarnos un poco de lo que estás haciendo? Sí, bueno, yo estuve en la sexta edición de la bootcamp, como les comenté, pero bueno, ahora en la en la octava edición, que es la que está ahora corriendo. Hice un rol de tutora, estuve en la primera etapa del Design Thinking acompañando a un grupo justamente, brindando feedback, estando en sus reuniones para no solo un apoyo moral, sino para darles mi visión también, y un poco para también que no nos vean como una figura de autoridad, sino como un par, y brindarles desde mi experiencia las cosas que a mí me sirvieron, que les iba a servir para su camino. Y la verdad es que los chicos también, es ver reflejada todas las emociones que yo sentía en ese momento de ese camino a lo que ellos están viviendo ahora. Entonces, acompañarlos desde el otro lado también está buenísimo y se siente súper bien, porque decís, bueno, sé medianamente qué hacer para que ellos bajen las ansiedades y que también puedan explotar su potencial y aprender mucho más. Buenísimo. Y respecto por ahí, como para salir un poco de lo tan color de rosa, ¿qué dificultades te fuiste encontrando mientras que eras bootcamper? Ay, la dificultad más grande fue el dinamismo, porque Finnegan se caracteriza por ser una empresa muy dinámica, la bootcamp es muy dinámica, pero en el buen sentido, o sea, es como que continuamente estás aprendiendo cosas nuevas, y por ahí te da miedo no llegar a adaptarte, o no llegar con los plazos, o no llegar a aprender lo suficiente, pero a ver, todos somos humanos, obviamente no me va a salir todo perfecto, no les va a salir todo perfecto al resto. Así que yo creo que adaptarse al dinamismo era lo más complicado, pero yo creo que justamente por el acompañamiento que nos brindan, y la tranquilidad de te vas a equivocar porque sos un humano, se vuelve un poquito más fácil y es como que vas bajando esas ansiedades, pero sí, obviamente en el momento era como más complicado y decía, bueno, no sé si puedo con tanto, pero porque es mucha información, eh, pero te ingresa, o sea, es como que por los medios las herramientas que nos brindan, podés llegar a comprenderlas fácilmente y absorber el contenido de una forma mucho más orgánica y natural, ¿viste? Es como que decís, ah, bueno, listo, era así. Entonces, bueno, por ese lado fue un desafío y quizás no fue como la parte más linda ni la más tranquila, pero también creo que se fue Buenísimo. solucionando. Impecable. Buenísimo. Y ya como para ir cerrando un poco, quería preguntarte por estos días, una vez finalizada la bootcamp, momentos de incertidumbre, bueno, una propuesta que se te extendió en tu caso para pasar a trabajar 8 horas. ¿Cómo viviste ese momento de incertidumbre y esos primeros días trabajando full time, ya como freelancer oficializada, digamos? Cuando me estaban, que todavía finalicé la bootcamp, obviamente con muchos nervios, porque no sabía, tipo, obviamente todo depende de las vacantes disponibles, entonces estaba muy nerviosa, pero cuando me llamaron,
Obviamente fue un éxtasis total de decir sí, obvio que quiero. Yo ingresé como consultora de producto, pero estaba muy feliz y la verdad es que los primeros días fui con nervios, pero desde el momento cero me pusieron un tutor, todos tenemos un tutor acá, que también siempre es alguien dispuesto a acompañarte, a enseñarte y vas absorbiendo el contenido a tu ritmo, no es que tenés que hacer todo ya y ahora y si te salió mal, chau, no funciona así. Obviamente es mi primer trabajo formal, eh, es totalmente diferente el área IT a ser moza o verdulera, así que yo creo que el acompañamiento, tener un tutor al lado, alguien que te enseñe, alguien que ya pasó por tu lugar, que por ahí no me salía algo y yo decía, ay, pero la pucha, ¿viste? Y me decía, pero no, tranqui, todos estuvimos acá. Entonces, yo creo que esa era como la tranquilidad y nada, la verdad es que disfruto un montón el trabajo. A mí me gusta, me encanta venir a trabajar. Por lo contrario que la gente por ahí dice, ay, que fui acá a trabajar. A mí me encanta venir a trabajar porque la verdad es que se vive un clima increíble. Eh, y nada, y la pasas bien, tipo, es como que siempre hay gente para ayudarte y bueno, ¿y a quién no le gusta tener un empleo formal? Y para colmo que te toque un trabajo lindo en una empresa maravillosa como esta, ya está, yo ya me siento que gané la lotería. Así que nada, es. Buenísimo, muchas gracias, Sofi. Y ahora pasamos a la última etapa, en la que, bueno, dice preguntar a Sofi, se podría pasar como un preguntar a Phineas. No le vamos a cargar con todas las respuestas, pero bueno, la intención, vi que fueron pasando varias preguntas en el chat. No sé si alguien quiere abrir el micrófono para hacer alguna consulta. Hola, buenas tardes. Soy Emanuel. ¿Me escuchan? Sí, impecable, Manuel. ¿Cómo están? Yo quería consultar si los puestos son siempre, si son híbridos, si son remotos, si son presenciales, cómo son los puestos laborales en ese sentido. Bueno, nosotros, los bootcampers, la bootcamp en sí es 100% remota. Vos podés hacerla desde cualquier lugar, desde tu casa, desde lo de un amigo, desde lo de un tío, desde donde sea, siempre y cuando puedas hablar y abrir cámara. Y obviamente buena conexión, ¿no? Nosotros después, dentro de Finnegan, quienes somos empleados efectivos dentro de Finnegan, trabajamos en un esquema híbrido. Vamos 2 veces por semana a la oficina, que queda en Concordia, o en Chacarita, en Capital. Ok, muchas gracias. Sí, Gabriela, veo ahí tu manito. Sí, hola, buenas. Tengo dos consultas. La primera es si ustedes ya tienen definido el enfoque o los contenidos para el próximo bootcamp. Y la segunda es, en donde dice talento IT, potrero digital, o sea, su web, hay una sección para postularse a 2 vacantes en Finnegan y una de ellas es el bootcamp. Y ustedes habían mencionado que las inscripciones todavía no están abiertas. Y yo me postulé, bueno, a la que está en Potrero Digital. No sé si tiene validez. Ok. Arranco por el final, que solo es una duda que tienen varios. Nosotros no tenemos fecha ni temática de la próxima bootcamp. Lo que estamos aprovechando y aprovechando esta charla, sabiendo que hay muchos que pueden salir interesados de acá, lo que hacemos es abrir esta posibilidad de anotarse para básicamente que les mandemos un mail cuando la abramos. Todos quienes completen en nuestro stand digital, digamos, el formulario, lo completen, no sé, nosotros cuando lo abrimos vamos a ir ahí y vamos a mandar una cadena de difusión para que puedan anotarse a la que está abierta. ¿Respondo a tu consulta o me faltó algo? No, súper claro. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Si no, damos un poquito el chat. Buenas, ¿cómo
Ay, perdón, yo tomé la dinámica del profe anterior que dijo interrumpan, que es un poco por ahí como para romper también el hielo. No, quería felicitarlos a ustedes, pero también a Sofi, porque si bien ella pudo expresar justamente un poco también en línea a lo que decía el otro profesor, Víctor, esto de, sean motivados, o sea, ella expresó y expresa justamente la motivación de la empresa, la motivación del tutor, la motivación de esto, ser mamá, trabajar de otras cosas y realmente poder llegar al título en el mismo tiempo estaba haciendo la bootcamp, digo, está muy bueno y creo yo que motiva. Y algo que rescato mucho, que también viene muy en línea a lo que decía el otro profe, esto es lo que remarcaba ella, como nos vamos a equivocar porque somos personas y en esta era donde justamente estamos muy a las chapas y donde también está esto de, con la IA no hay que equivocarse, ¿no? Como también vuelvo a la charla que daba hoy la profe, yo sé mucho hablar, perdón, otra de las exponentes, María Laura, decía, tomen a la IA como justamente una aliada y no como, me van a reemplazar y por ahí un poco en esta línea lo que decía Sofi, me puedo equivocar, o sea, en este mundo donde tenemos que estar constantemente a las chapas, poder equivocarme y que me permitan, ¿no? El hecho de, lo vuelvo a hacer, estoy acompañada, digo, eso también motiva justamente de este lado, a todos los que estamos de este lado, a decir, che, la verdad que si bien hay mucha competencia y está todo bastante complejo, ¿no? En estudiar, trabajar, hacer, está buena estas oportunidades porque te permite quizás pensar de que en algún momento te puedes equivocar, pero va a haber del otro lado, ¿no? O al lado alguien que te va a acompañar justamente para que quizás todas esas emociones que empiezan a surgir, claro, es equivocarse es la mejor manera de aprender. Nunca. Nada, eso, gracias y te felicito, Sofi. Muchas gracias, Germán. Bueno, buenísimo. Respondo dos consultitas rápidas que mandaron por el chat. Y ahora vamos con vos, Axel. Primero le respondo a Laura Pérez. Nosotros no tenemos límite de edad, como les comentábamos al principio. Nosotros apuntamos a dos perfiles. Apuntamos al perfil de la persona que se está formando en este momento, por ahí perfiles que sí estén estudiando, ya sea un terciario, una carrera de grado, una ingeniería, o sean recientemente graduados. La realidad es que nosotros lo único excluyente que tenemos es que tengan el secundario completo y perfiles que busquen hacer un cambio de industria. Por ahí perfiles que hayan trabajado en rubros de administración, rubros de contabilidad, digamos, es lo más habitual, que puedan hacer, digamos, este cambio y acercarse al mundo tech. Y respondiendo a Tulio, nosotros hoy no tenemos la inscripción a la próxima bootcamp como tal. Lo que tenemos en nuestro stand virtual de la feria es que vos podés anotarte ahí y entras en nuestra discusión para cuando abra. Entiendo que estamos claros y le doy la palabra a Gustavo para que nos haga la próxima consulta. Yo bajé la mano porque era la misma pregunta de la... Así que, Buenísimo. Gustavo, ¿andás por ahí? Bueno, no te escuchamos, si querés mandarlo por el chat. Mientras tanto le respondo a Damián Juárez. Respecto al tema de la localización, nosotros no tenemos algo estandarizado. La realidad es que como en las últimas ediciones estábamos pensando en que se puedan adaptar como perfiles junior a posteriori, en el mejor de los escenarios, a una dinámica híbrida en caso de que una vez finalizados sean efectivizados, sí poníamos como requisito residir en Buenos Aires o en Concordia. O alrededores, ¿no? Siempre o alrededores. La realidad esto no fue siempre así y no va a ser siempre así. Así que estate atento a las inscripciones y lo podemos ir ajustando. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Sí, Julián. Hola, buenas tardes. Yo me anoté en abril para el octavo y ahí está el test lógica. Y me vuelvo a anotar, tengo que volver a rehacer todo.
Primero que nada, respondo una consulta que había leído en el chat muy vinculado a eso. Obviamente todos se pueden inscribir tantas veces como quieran. Lo que sí no va a pasar es que alguien que ya hizo la bootcamp pueda volver a hacerla. Pero respecto a volver a inscribirse en caso de no haber ingresado, siempre está la puerta abierta. Y sí, en general lo que hacemos es arrancar el proceso de cero porque también el test de lógica no es siempre el mismo. Vale, muchas Lo gracias. vamos cambiando. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta para Sofi de su experiencia, de algo de eso que haya quedado ahí por ahí en el tintero, que no le hayamos preguntado a nosotros? Bueno, Yo aprovecho a vos para responder una pregunta de Germán, que dice que en la página vio que hay una fase 2 en agosto. Esa es la información de la bootcamp que ya está corriendo, que les contábamos de la edición 8, que se divide en 2 fases, y entonces refiere a esa fase, que la segunda fase de esa bootcamp arranca en agosto, pero no, reforzamos que no hay una inscripción abierta para una edición 9 por el momento. Y perdón, para responder también a Cecilia, si todos los egresados tienen asegurados un puesto de trabajo, no, pero un poco lo que les contábamos de pensar la continuidad en la participación de la bootcamp y el egreso y ser parte de nuestra bolsa de empleo. Entonces, no, obviamente no les aseguramos un puesto de trabajo, lo que les aseguramos es que una vez que terminan, los acompañamos en ese proceso que ustedes encaren, que a veces puede ser intentando acercarles otras ofertas de empleo, puede ser convocándolos a formaciones complementarias durante ese proceso que sigan en búsqueda, es decir, buscando diferentes modos de que quienes pasen y quienes egresen por la bootcamp lleguen a una efectiva inserción laboral, pero no hay un compromiso ni algo así como un puesto asegurado. buenísimo. Hola Tomás, te contesto, no. No sé si no se entendió mal, si se perdió algo. Nosotros apuntamos a perfiles estudiantes. Justamente es uno de nuestros públicos objetivos, así que siempre y cuando no coincida con el horario, ¿no? Eso es un tema y sabemos que hay mucha gente que cursa por la mañana. Estuvimos barajando opciones, pero siempre en definitiva lo que más personas abarca es poder hacerlo de 9 a 1 la bootcamp y que después puedan estudiar todo lo que ustedes quieran, básicamente, después de la 1 en el horario que quieran. Bueno, creo que sería todo. Si queda alguna consulta en el tintero, lo que sea, bueno, tienen nuestras redes, tienen nuestro LinkedIn que está como nuestro nombre, recibimos consultas en caso de que las haya y sería todo. Les agradecemos por la presencia y estamos en contacto. Sí, bueno, muchas gracias por estar hoy acá escuchándonos. Y lo único que yo querría sumar a esto que decía Germán, que traía Sofi, con respecto al miedo, a la incertidumbre, al temor a equivocarse, es lo peor que vemos nosotros es el no animarse. Así que mejor animarse y equivocarse, pero anotarse, pero levantar la mano, pero decir algo, equivocarnos, vamos a equivocar todos. El que hace, se equivoca. Así que adelante y no tengan miedo y mucha suerte para todos en esta búsqueda. Muchas gracias.